Hola gente linda, buenas noches, tarde, mañana, soy Justian Bio para servirles y ahora tenemos otro examen de admisión resuelto en menos de un minuto. Comenzamos. Tenemos un examen del año 2012, un hombre de visión normal se casa con una mujer daltónica. El porcentaje de probabilidad de tener hijos e hijas daltónicas es... Profe, comienzo a leer y comienzo a rezar a Dios y pedirle perdón por todos mis pecados, por todo lo que he cometido en todos estos siglos en las academias, pero no te preocupes, estoy yo para poderte ayudar. Tenemos que recordar algo, una pequeña teoría. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, es una herencia que está relacionado con el cromosoma X sexual. ¿Qué significa? Que va a haber genes en el segmento diferencial. ¿Qué cosa? Que me van a proporcionar enfermedades. Estos genes ubicados en el segmento diferencial del cromosoma X son los llamados genes ginándricos. Profesor, ¿qué cosa quiere decir? Que si estas enfermedades que están en el cromosoma X, ¿quién lo puede heredar? Si está en el cromosoma X, lo pueden heredar tanto hembras como machos. Significa que lo va a poseer o lo van a tener tanto varones como mujeres. Profesor, entonces cuando me hablen de herencia ligada al sexo, inmediatamente tienes que recordar que estamos hablando del cromosoma X y del segmento diferencial de este cromosoma. Profe, ¿qué enfermedades son? Dos: daltonismo, hemofilia. Tú ya sabes que el daltonismo es una incapacidad de distinguir diferentes colores, generalmente el rojo y el verde. Tú ya sabes también que la hemofilia es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre está alterada. ¿Qué significa? Que si a ti te falta el factor número 8 de la coagulación, tú vas a tener hemofilia A. Si a ti te falta el factor 9 de la coagulación, tú vas a poseer hemofilia B. En ambos casos, tu sangre no va a coagular. ¿Por qué? Porque te falta un factor de la coagulación. ¿Qué más tengo que recordar? Tienes que recordar este cuadradito de acá. Este cuadradito de acá tú ya lo has visto en toda la cantidad de ciclos que tienes. Recuerda, hijo, que tú ya tienes más ciclos que el agua, más ciclos que el nitrógeno. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Profe, cuando me piden sobre hijos, profe, ¿cómo hago esto? Sencillo. Papi, tú eres un macho alfa de pelos en el pecho. Como macho alfa yo rezo a Dios todos los días que algún día te cases con una mujer. Si algún día tú te casas con una mujer, tienes que entender algo, que tu mujer puede ser 3 tipos. Profe, ¿cómo que 3 tipos? Sí, hay 3 tipos de mujeres. Tu mujer puede ser, como observas acá, puede ser sana. Profe, ¿cómo sé que mi mujer es sana? Porque observa, tienes, ¿qué cosa? El gen dominante. Profe, el gen dominante es sano, lógico, porque el gen recesivo es el gen enfermo, el gen que posee la enfermedad. Profesor, significa si yo, macho alfa, me caso con una mujer sana, ¿cómo serán mis hijos? Observa, hacemos el cruce y nos damos cuenta que tus hijos son, ¿qué cosa? Todos sanos. Profesor, significa yo puedo llegar a una conclusión. ¿Qué conclusión? Mujer sana, ¿qué cosa voy a obtener? Hijos 100% sanos. Profe, mira, primera conclusión. Si mi mujer es sana, mis hijos son 100% sanos. Profe, pero ¿sabes qué? Viéndolo bien a mi pareja, ella no es sana, profe. ¿Qué cosa es? Es portadora. Profe, ¿cómo sé que es portadora? Porque en el genotipo de la mujer encontramos este gen, el gen recesivo. Este gen es el que posee la hemofilia, en este ejemplo que estamos viendo. Profesor, si mi mujer es portadora, ¿cómo son mis hijos? Hacemos el cruce. Mis hijos son, observa, uno de ellos será sano y el otro de ellos será enfermo. Profe, pero si lo quiero llevar a porcentajes, ¿cómo puedo llegar a esta conclusión? Entonces yo diré, una madre portadora, ¿qué cosa me va a dar? 50% de hijos sanos y 50% de hijos enfermos. Recuerda, ya tenemos 2 conclusiones. Profe, la tercera. Profe, mi mujer no es ni sana ni portadora, es una recontraenferma. Si es una recontraenferma, ¿cómo es su genotipo? Su genotipo será lo siguiente. Ambos cromosomas X tienen el alelo recesivo. Profe, si mi mujer es enferma, ¿cómo son mis hijos?
Observa, tus hijos todos son enfermos. ¿Qué cosa significa? Que una mujer enferma, ¿qué cosa me va a dar? El 100% de hijos enfermos. Por favor, te pido que recuerdes conmigo. ¿Te recuerdas? Mujer sana, 100% de hijos sanos. Mujer portadora, 100%, no, 50% de hijos sanos y 50% de hijos enfermos. Y mujer enferma, 100% de hijos enfermos. Profe, regaladazo, ya está para los hijos. Profe, pero la pregunta es, ¿y si tengo una hija enferma? Si tu hija es enferma, ¿solamente vas a tener hijas enfermas? Escucha, siendo un padre enfermo. Solo habrá hijas enfermas si el padre es enfermo. Ese es obligatorio. Y dos, si mi hija es enferma, significa que esto lo he heredado de mi esposa. Significa la madre cómo tiene que ser. Requisito mínimo, tiene que tener este gen recesivo. Pregunta, ¿quién tiene ese gen recesivo? ¿El normal, el portador o enfermo? Profe, bingo, ya lo sé. ¿Quién lo tiene? Lo puede tener una mujer portadora. ¿O quién lo tiene? Una mujer enferma. Entonces dime la conclusión. Para que mi hija sea enferma, ¿qué significa? Que requisito, el padre tiene que ser enfermo y la madre tiene que ser enferma o portadora. Profesor, si en el problema me dice padre sano, este nunca va a tener una hija enferma. Si en el problema me dice madre sana, nunca va a haber una hija enferma. Ahí están las características, se puede decir, o los tipos de padres que tendrían una hija enferma. Bacán, profesor. De arranque, vamos al problema. Tú lees y ya te lo he sombreado. Mira, un hombre de visión normal, pregunta, ese varón, ¿qué cosa es? Sano. Ese es sano. Ese varón es sano. Profe, si mi varón es sano, te pregunto, ¿la hija cómo era? Si mi varón es sano, mi hija no puede ser enferma. ¿Qué te dice acá? ¿Cuántas hijas daltónicas son? No puede ser enferma porque mi papá es sano. Significa 0. Tengo 2 claves para champear. Profesor, sigo. Se casa con una mujer daltónica. Profe, la mujer es enferma. Si la mujer es enferma, ¿cómo serán los hijos? Enfermos. Significa, profesor, que me dice acá, ¿cuántos hijos daltónicos tendrán? Profe, si la mujer es enferma, el 100% de hijos serán enfermos. Entonces, el 100% de hijos serán enfermos y 0 enfermas. Profesor, y mira, lo hiciste sin hacer cuadrito, solo utilizando un poquito de razonamiento. Muchas gracias por seguirme. Soy Justian Bio. No olviden agregarse a mi canal de YouTube, donde también comparto más clases y algunas cositas más de biología. Gracias por todo. Dios lo bendiga.